Hola, me llamo Jesús Alexander Lozano García, soy estudiante de la Prepa 8 y si tuviera que elegir un momento que realmente marcó el curso de mi vida, no sería una elección escolar o un consejo de un adulto mayor. Mi vocación nació en el lugar menos pensado, en el suelo de mi casa. Hace muchísimos años, cuando tenía apenas 8 años, todo comenzó con un regalo que en su momento a mí me pareció algo X y fue un paquete de química de la marca Mi Alegría. Mientras otros de mis amigos jugaban con Transformers o juguetes de soldados, yo estaba fascinado con el mini laboratorio porque me sentía como un científico. Al abrir esa caja y tocar los tubos de ensayo y sentir el peso de los frascos llenos de polvos de colores, fue algo que me pareció simplemente increíble. Pero siendo sincero, mi curiosidad fue más grande que mi inteligencia porque no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. No leía las instrucciones ni las advertencias, solo quería ver qué pasaba cuando mezclaba esto con aquello. Esa falta de miedo me llevó a vivir situaciones que, viéndolas hoy en día, sí fueron bastante peligrosas. Recuerdo que una tarde en la que jugaba, decidí experimentar por mi cuenta con una sustancia que no venía en el instructivo. En cuestión de segundos la reacción se salió de control y provocó una llamarada que me sacó un susto muy grande y casi quemo algunas plantas de la casa de mi abuela. Y los accidentes no pararon ahí. En otros de mis intentos por descubrir qué pasaba así, mezclé dos químicos que nunca debieron encontrarse en un espacio cerrado. Recuerdo que de un momento a otro la garganta me empezó a arder y me empecé a asfixiar y me paniqué y al final acabé con unas cuantas quemaduras leves en mis dedos y extremadamente asustado. Mis padres estaban asustados y con justa razón. Sin embargo, a pesar de los gritos, los regaños y el poco humo tóxico que quedaba, algo curioso sucedió. No sentía ganas de alejarme de los frascos, sino que más bien me sentía más atraído. Mientras más me recuperaba del susto, no estaba pensando en el peligro, sino en la reacción química que había causado todo ese caos. Fue ahí cuando me di cuenta de esa conexión que tenía la ciencia. No era un simple capricho. Comprendí que la química tiene un poder real muy fascinante. En ese instante, entre el humo y el miedo, supe con una certeza absoluta que mi lugar estaba allí, analizando, experimentando y comprendiendo las leyes que rigen la materia. Todo esto de la química era muy divertido cuando era niño, pero la realidad me golpeó fuerte cuando mi mamá y mi hermana empezaron a hablarme del examen de admisión a la universidad. Al principio, cuando escuchaba que hablaban de eso, me daba mucho miedo. Pensar en qué carrera elegir y en todo lo que implica entrar en la universidad me paralizaba, así que lo más fácil para mí fue ignorarlo por un buen tiempo. Hacía como que no pasaba nada y prefería no pensar en el futuro. Me ponía audífonos, me enfocaba en otras cosas o simplemente cambiaba el tema para no sentir esa presión en el pecho. Me sentí incómodo dejando ese tema para después, como si ignorarlo hiciera que el tiempo se detuviera. Pasaron los meses y el tema no se iba. Veía que mis compañeros de la prepa ya estaban viendo guías, hablando de sus opciones, investigando universidades y preparándose con todo. Y yo seguía ahí, estancado y sin hacer nada. Escuchaba a mi familia preocupada, a mi mamá preguntándose qué pensaba hacer con mi vida y yo solo le daba respuestas cortas porque ni yo mismo sabía qué tenía que hacer. Me daba mucha inseguridad admitir que no sabía por dónde empezar. Un día después de platicar seriamente con mi familia me cayó el 20. Me di cuenta de que si quería seguir avanzando y no quedarme donde mismo, tenía que tomarme esto en serio. Entendí que el examen de admisión no solo era un trámite más, sino algo necesario si realmente decidía dedicarme a lo que me gusta. Fue ahí donde empecé a reflexionar en serio sobre mis decisiones. Me di cuenta de que todo ese tiempo había estado huyendo de algo que es esencial para mi progreso. No es que no quiera estudiar, es que me daba miedo no ser lo suficientemente bueno. O peor aún, que no podía alcanzar el nivel que me piden para entrar a una buena universidad. Me daba miedo que el esfuerzo no fuera suficiente y fracasar, pero al pensarlo bien me di cuenta de que si quiero progresar en la vida tengo que dejar de evitar las cosas que me dan miedo. Lo que he aprendido en este tiempo es que decidir qué quieres hacer no es algo sencillo, pero es necesario para avanzar. El simple hecho de aceptar que tengo que estudiar para ese examen me hizo cambiar mi forma de ver las cosas. Antes solo quería aprender química por diversión, sin importar nada. Pero ahora entiendo que necesito disciplina y constancia si quiero que esto sea mi profesión.
He aprendido que las cosas no se logran solas y que el miedo se siente al principio, no se va a ir si me quedo cruzado de brazos. Se va cuando empiezo a prepararme, a ver los temas, a hacer ejercicios, a repasar lo que no entiendo. Me impactó mucho darme cuenta que yo soy el único responsable de mi vida y mi futuro. Nadie va a estudiar por mí ni va a tomar la decisión por mí. Me di cuenta que si yo no lo tomo el control, el tiempo se me pasa volando sin haber hecho nada. Los cambios que he tenido en este tiempo han sido grandes. Pasé de ser alguien que solo quería jugar y experimentar sin control, a alguien que sabe que debe organizar su tiempo, hacer una lista de metas, cumplir horarios y estudiar diario. He tenido que aprender a sacrificar tiempo de ocio por tiempo de estudio y aunque al principio fue muy difícil, ahora veo que vale la pena. Me llevo el aprendizaje de crecer significa enfrentar las responsabilidades aunque te den nervios y miedo, y que tomar la decisión de presentar el examen es el primer paso real de todo lo que me gusta de la química se convierte en mi carrera. Ya no la veo como una carga, sino como el paso indispensable que tengo que dar para llegar a donde quiero estar.